Y sorpresa, ¿te acuerdas? No encontraba el sobre. No encontraba el sobre con todo el pago de todo el curso de todos los alumnos, que era una cantidad significativa. Y entonces yo me empecé a poner muy ansiosa, muy estresada. Y entonces fui a donde Jaime y le dije, Jaime, y bueno, esperé, pero no podía más de la desesperación y de la ansiedad. Y entonces fui donde Jaime y estaba yo muy ansiosa, esperé a que hubiera un receso. Y le dije, Jaime, perdí todo el dinero. Mea culpa. Y yo me esperaba una reacción de Jaime, pues de enojo, ¿no? Yo estaba enojada conmigo, me insulté todo lo que pude y más. ¿Cuál es el origen por lo cual nosotros tenemos un estilo de apego? Que a lo mejor puede ser el estilo de apego ansioso, el evitativo o el desorganizado, o en este caso el seguro. ¿Cuál es esta génesis en la infancia? Si sí tuviste seguridad, entonces se desarrolló en ti una capacidad de explorar el mundo, entonces por lo tanto de ser más arriesgado. El apego es la manera como, o más bien es la manera que determina cómo creamos o no intimidad. Y entonces cómo creamos o no intimidad, cómo creamos o no conexión, y por lo tanto desde este lugar interno de nosotros podemos o no crear un espacio seguro de contención amorosa en nuestra relación de pareja. Si nosotros no estamos en un lugar de seguridad, no podemos crear un espacio seguro de contención amorosa en la relación, ¿cierto? ¿Es correcto? Correcto. Y contrario a eso, si estamos en esta seguridad interior, entonces sí nos es posible crear un espacio seguro de contención amorosa. Por eso decimos, todo empieza contigo y termina contigo. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola Y Jaime. y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers, por estar aquí hoy ya ganaron. Comenzamos. Quiero contarles una historia, si está bien para ustedes, para ejemplificar justamente cómo es una respuesta y que ustedes digan ante una situación o una crisis, y ustedes digan, esta respuesta es de apego ansioso, esta respuesta es de apego evitativo, o esta respuesta es de apego seguro, ¿va? Ya vimos el ansioso, ya vimos el evitativo, ya vimos el desorganizado también, ¿te acuerdas? Entonces, ¿esto es de apego inseguro o es de apego seguro? Al final del día, acuérdate que evitativo, ansioso y desorganizado pertenecen a la categoría de apego inseguro. Formas como se mina la intimidad y la conexión, y entonces no se crea espacio seguro de contención amorosa. Y aquí te va, es una historia personal, me vino a la mente hace rato que estaba en sesiones y me vino a la mente esta historia. Y le comenté, Jaime, voy a compartirles para que sea algo que les pueda ejemplificar. Aquí les va, esta es la historia corta. Hace algunos años, varios años, de hecho, bastantes, porque Jaime y yo casi nos acabamos de casar, estábamos, bueno, ustedes saben que además de la terapia damos cursos, y entonces había sido una semana de curso, y entonces yo me había organizado para llevar absolutamente todo lo que había ingresado. Había sido en ese curso, me acuerdo, 45 alumnos, era un grupo considerable, de 45 alumnos, y en ese tiempo la mayoría pagaba en efectivo, así que el 20% de eso pagaron en tarjeta de ese curso y el 80% en efectivo. Entonces ya se imaginarán la cantidad de efectivo que traía yo, y le dije a Jaime, te dejo. En esa ocasión estaba su camioneta en el servicio, entonces yo traía el auto, entonces le dije, te dejo en el curso, arrancas todo. Era un curso que daba Jaime en ese tiempo, ese no lo daba yo ni lo dábamos juntos, ese era uno de él, y me voy al banco y ya traigo acá organizados los pagos, y entonces esto va a ser para la renta del lugar. Antes no rentábamos un salón de hotel, sino rentábamos mensualmente un lugar completo. Entonces esto es para la renta del lugar, y esto es para los sueldos de todos los colaboradores, y esto es para el crédito, y ¿no? O sea, es todo dividido. Sí, perfecto. Total, ya para no hacerse el cuento largo, fuimos, lo dejé, arrancó el curso, ya bendiciones, voy al banco, voy a pagar. Y sorpresa, ¿te acuerdas? No encontraba el sobre. No encontraba el sobre con todo el pago de
todo el curso de todos los alumnos, que era una cantidad significativa. Y entonces yo me empecé a poner muy ansiosa, muy estresada, y entonces fui a donde Jaime y le dije, Jaime, y bueno, esperé, pero no podía más de la desesperación y de la ansiedad, y entonces fui donde Jaime y estaba yo muy ansiosa, esperé a que hubiera un receso, y le dije, Jaime, perdí todo el dinero, mea culpa. Y yo me esperaba una reacción de Jaime, pues de enojo, ¿no? Yo estaba enojada conmigo, me insulté todo lo que pude y más. Y me acuerdo que me abrazó y me dijo, tranquila, Cielita, me dijo, tranquila. Tu paz y tu tranquilidad son más importantes que todo el dinero del mundo. No pasa nada. Y yo, no, pero ¿cómo? Que las rentas y los colaboradores y el crédito y, ¿no? Y absolutamente todo, y la inversión. No pasa nada, tranquila. El dinero va y viene, se va a recuperar. Pero a mí lo que más me importa es que tú estés tranquila, que estés bien, que estés en paz. Y estaba yo llorando y tenía mucho enojo y no, de verdad. Y él estaba en un nivel de serenidad y de paz que era genuino. Sentía yo esa tranquilidad y esa seguridad de que en serio lo que me estaba diciendo era todo bien, todo en paz. Y entonces regreso a la casa, me doy cuenta que el portón era un área donde estaban, varias casas, entonces entro y entonces estaba el portón abierto, nuestra casa estaba hasta el fondo, y entonces llego al fondo y veo algo que me llama la atención y es un sobre ahí tirado, afuera de la puerta. Y yo, ¿qué? Pero había niños jugando, ese día, no sé por qué en ese momento no estaba el guardia, el portón alguien lo había dejado abierto, o sea, pudo haber pasado cualquiera y llevárselo. Y estaba ahí, no lo podía yo creer, no daba crédito. Regresó el alma a mi cuerpo y la felicidad y la tranquilidad y la paz. Pero lo que voy a quedar con esto, digo, afortunadamente entonces no lo perdí, bueno, yo lo había perdido, pero no se perdió. Pero lo que voy con esto es la respuesta o la reacción, que más que una reacción fue una respuesta de parte de Jaime. ¿A qué estructura de apego esta respuesta consideran ustedes que pertenece? Okay. Bien, entonces, bienvenidos a la clase de hoy, que es estructura de apego seguro, de disfrutar de una relación íntima. Los estilos de apego seguro son los considerados como aburridos. La mayoría de la población, cuando se topa con alguien de estructura de apego seguro, lo considera aburrido. Y ahora vamos a ver qué, por qué y para qué. Y sería interesante que si tú te has topado con personas así y las has considerado aburridas, de aquí en adelante reconsideres tu conciencia y tu contexto y con quién y de qué manera decides relacionarte. Porque más que aburridos, en realidad son súper compañeros de evolución. Más que aburridas, estas personas son súper compañeros de evolución. Sí, entonces ahora sí vienen las preguntas poderosas, porque gracias por esta historia donde de alguna manera lo recuerdo perfectamente. Te lo agradecí profundamente. Bueno, y creo que también yo tuve figuras que me ayudaron a tener este nivel de apego seguro. Algunas de mis figuras que no exactamente mi parte materna ni paterna, pero sí en la parte de mis tíos. Uno de ellos era más de apego más seguro, y también otras personas con las que yo me había criado de alguna manera me habían generado un poco más de esa tranquilidad. Así es que mi manera de exaltarme pues no era tanta como para... ahora sí que la parte de dramatizar no era tan dramático ahí. No está en ti. No es mucho no es lo mío, como quien dice por ahí. No. Pero bueno, bienvenidos, porque esta parte, ahora vienen las preguntas poderosas para ir ubicando este estilo de apego seguro. Y fíjate, la primera pregunta es, y tiene que ver con el arraigo. ¿Qué tan arraigado, qué tan centrado, qué tan sereno te consideras al vincularte? ¿Ustedes qué tanto se identifican con esta parte de estar arraigados, centrados, serenos? ¿Y qué tanto se consideran así al vincularse? Ustedes mismos, ¿qué tanto se consideran así?
El 0 al 10 puede ser, sí, puede ser una buena calificación, una buena evaluación. Siendo 0 nada arraigado, nada centrado y nada sereno, y siendo 10 lo máximo de arraigado, centrado, sereno. Sí, muchas veces el estilo de apego va a tener que ver, o la respuesta a ese estilo va a tener que ver también con situaciones, algo circunstancial, pero siempre hay una que domina más, una núcleo, por así decirlo, una estructura más núcleo, y eso nos puede brindar un nivel de serenidad, tranquilidad del 1 al 10. Bien, vamos a ver entonces, porque eso es como tú te consideras. Tú te puedes considerar arraigado, centrado, sereno al vincularte, pero la siguiente pregunta es también muy importante. ¿Y qué tanto te considera así tu pareja o aquella persona con la que más te relacionas? ¿Qué tanto te considera de esta manera? ¿Tu pareja diría ese mismo número? O sea, ¿tu pareja diría, sí, también te considero un 3, un 6 o un 7 en arraigo? No, ¿Qué diría tu pareja? ¿Te aumentaría la calificación o te la quitaría? ¿Qué número te pondría? ¿Menos? Y ahí hay algo importante, porque una cosa es cómo nos apreciamos nosotros y también otra cosa es lo que nuestra pareja nos refleja, ¿cierto? Entonces nuestra pareja también, como el ojo no se ve a sí mismo, aprendemos de nosotros mismos a través de la referencia que llega a ser nuestra pareja de nosotros. Así que, bueno, entonces, entre que si tú te pones un número y tu pareja te pone otro, checa ahí tal vez una media, ¿no? Y estarías más bien por ahí, ¿no? 3, ok. Bueno. Ok. Sí, A ver, entonces, vamos. hay que escuchar a las parejas, ¿cierto? También, qué es lo que dicen de nosotros en nuestra manera de vincularnos. Porque a lo mejor alguien se puede considerar muy seguro, muy en estilo de apego seguro, pero a lo mejor la pareja lo puede considerar como alguien evitativo. Claro, y entonces ahí hay que tener cuidado, hay que ver que ahí hay una red flag que es autonegación. Posiblemente hay un punto ciego que no estés viendo de ti. Y que si tú escuchas, si tú abres tu corazón y tus oídos a escuchar lo que dice tu pareja, entonces puedes aprender mucho de ti mismo, de ti misma. Puedes decir, ok, yo necesito revisar esto, necesito dejar la autonegación o la autodefensa y abrirme a el feedback, que de alguna manera ese feedback me puede ayudar a crecer, ¿cierto? Y lo que queremos es crecer, lo que queremos es crecer también en nuestra habilidad de amar. Y si nuestra postura es yo soy así y yo considero esto de mí y no me abro a recibir feedback, entonces tu habilidad de amar se va a ver disminuida. Okay. ¿Sí? Y aquí te viene otra pregunta poderosa. ¿Qué tan naturalizado tienes el amor, el contacto físico y la intimidad? ¿Es natural para ti o te forzas o te esfuerzas por tener ese tipo de contacto físico o ese tipo de intimidad, o simplemente fluye de manera muy natural para ti? Solo piénsatelo. Sí, que a veces no checa el video con el audio. Exactamente. Si lo tienes naturalizado, es decir, fluye libremente, tranquilamente, sin ansiedad, sin evitación, sin defensa, sin bloqueo, entonces el número de las preguntas anteriores correspondería a un 9 o a un 10. Pero, chécalo. Vamos a aprender mucho el día de hoy al respecto. Y ojo, porque no es lo mismo amar que hacer un contacto físico y que sea recurrente ese tipo de contacto físico de una manera consistente con la relación, en la relación misma, y también la parte de la intimidad. Es muy distinto amar que tener intimidad. Es muy distinto amar que mostrar contacto físico. Sí, es muy distinto que tú sabes que amas a alguien y que sientas amor por alguien, a que llegue ese mensaje a la persona tal cual. Es decir, a que haya una congruencia entre lo que piensas y sientes y lo que emites y es recibido. Entonces, si hay una congruencia, es natural. Si no hay una congruencia y parece que se queda en el camino, entonces habrá que reconsiderar el tema de la naturalización y la fluidez del amor, el contacto físico y la intimidad. Pero tranquilos, no se preocupen, para eso están acá y esta habilidad de amar también se aprende y se desarrolla. Es correcto, entonces vamos a empezar con la famosa génesis, porque siempre es importante ver cuál es el origen por lo cual nosotros tenemos un estilo de apego, que a lo mejor puede ser el estilo de apego ansioso, el evitativo o el desorganizado, o en este caso el seguro. ¿Cuál es esta génesis en la infancia? Y vamos a ver la forma de vínculo en el origen. Y en el origen aquí podemos empezar con algunas preguntas poderosas. Entonces, preguntas poderosas para ver la génesis, para ver qué tanto tú estás en esta estructura o qué tanto se desarrolló en ti la estructura de apego seguro. Y la primera pregunta es,
¿Tus padres eran congruentes y consistentes en sí mismos y entre ellos? ¿Tus padres eran congruentes y consistentes en sí mismos y entre ellos en la relación? Y aquí la respuesta es muy simple, ¿sí o no? Y la siguiente Porque también. si es a veces sí, a veces no, entonces no eran consistentes, ¿cierto? Y la siguiente es también, tus padres eran congruentes y consistentes contigo, ya no solamente entre ellos, sino contigo. ¿Cuál es la segunda pregunta? La primera es si son congruentes y consistentes en sí mismos y entre ellos. Ajá, ¿y la segunda? Y la segunda es si son congruentes y consistentes contigo, si así lo eran. Entonces, ¿de qué hablamos si preguntamos si tus padres eran congruentes y consistentes contigo? Es decir, si tus padres lo que te decían era lo mismo que ellos hacían y lo cumplían. Y si ellos, ves que hay padres que dicen, si no, voy a poner un ejemplo muy simple, muy típico, si no te vas a dormir a tal hora, no vas a tener el fin de semana, no sé, tal juego, o no vas a salir el fin de semana con tus amigos, ¿no? Y entonces el niño no lo hace y al final del día los padres, bueno, ¿no? Y lo dejan hacer. Entonces, esa cosa de decir, pero no hacer, tanto en premios como en castigos, y esta cuestión de decir, hijo, yo te amo, pero a través de las acciones no se ve reflejado, ¿no? O sea, como ver esa parte, si tú registraste que tus padres eran congruentes y consistentes contigo en todo lo que te transmitían, tanto el amor, como todos los aspectos que contiene el amor, como límites, respeto, las enseñanzas, El cuidado, la cordialidad, el mirarte, el atenderte. Entonces, ¿qué respondes a esto? ¿Eran congruentes y consistentes contigo tus padres, sí o no? Si es a veces sí, a veces no, no hay consistencia. Siguiente pregunta. ¿Tus padres estaban disponibles emocionalmente, no solamente físicamente, sino también emocionalmente? ¿Eran empáticos y supieron leer y cubrir tus necesidades del instante? Tus padres estaban disponibles física y emocionalmente, eran empáticos y supieron leer y cubrir tus necesidades del instante, ¿sí o no? No, ok. No. ¿Aceptaban tu individualidad? El como tú eras. Ok. Siguiente pregunta. ¿Te ayudaron a regularte emocionalmente desde el afecto? ¿Te ayudaron a regularte emocionalmente desde el afecto? ¿Qué quiere decir que un padre ayuda a regularse? Y fíjense, esto es muy interesante porque la capacidad de autorregulación justamente la aprendemos de la manera como nuestros padres, como vimos que ellos se autorregulaban o no, y cómo nos enseñaron a autorregularnos. Lo contrario de autorregularse sería que se desborden, que eran personas que a lo mejor se desbordaban, o si tú te desbordabas, y bueno, un niño normalmente tiende a desbordarse porque tiende a expresar, es un mecanismo de expresión. Pero en el yang, ¿no? En el yang. Y en el yin es tragarse las cosas. Entonces, si tus padres se tragaban las cosas o se desbordaban en cualquier emoción, en la emoción de la alegría, del entusiasmo, de la euforia, o de la tristeza, o del enojo, del coraje, de la rabia. Si tus padres se desbordaban o se tragaban las cosas y parecían secos, fríos y como Mona Lisas que no sentían nada, entonces ellos no se sabían autorregular. Por consecuencia, ellos no te ayudaron a ti a autorregularte, ¿cierto? Es correcto. Sí. Y como dice Jaime, los niños naturalmente se desbordan y hay una edad muy puntual de desbordamiento, donde en esa edad es donde aprendemos o no a autorregularnos. Y es la edad de los 3, ¿no? De los 3 a los... De los 3 a los 5 años. De los 3 a los 5 años. De los 3 a los 5 años, si se fijan, es la etapa donde más berrinches hacen los niños, ¿sí o no? Esa es la edad, de los 3 a los 5 años. Y entonces hay padres que ante el berrinche, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hicieron tus padres contigo ante tus berrinches?
Si tú eres padre o madre, observa qué hiciste tú con tus hijos ante sus berrinches en esa etapa. Cuando los niños hacen berrinches, hay padres que gritan más, ¿no? Y entonces, para ver si de esa manera se calma el niño. Entonces, esa no es si te gritaron, te golpearon, te pegaron o te ignoraron. Hay padres que ignoran, ¿no? Bueno, deja que haga berrinche. Cualquiera de esos aspectos, te ignoraron, te golpearon, te gritaron, te pegaron, te aventaron, lo que sea, entonces no te enseñaron a autorregularte desde el afecto. Fíjate lo que dice desde el afecto, porque hay unos que regulan, pero desde el chantaje. Unos papás que regulan a los hijos, pero con el chantaje. Mira, te voy a dar 50 pesos, pero guarda silencio. Te voy a dar 50 pesos, pero vete para allá y déjame en paz. Compraron su voluntad. Sí, compraron su voluntad, porque lo que quieren hacer realmente el niño, a esa edad, lo que quiere es reafirmarse, quiere autoafirmarse, y no lo sabe hacer. Pero muchas veces los papás, como no tienen la paciencia, los recursos, la educación, la pedagogía o muchísimas situaciones, entonces utilizan otro tipo de herramientas o recursos, ya sea para sofocar o socavar la parte de la expresión o chantajearlos de alguna manera, y eso no es desde el afecto, eso es ya desde una... O con intimidad, sí. Intimidarlos, ¿no? Como... amenazarlos, intimidarlos. Va a venir el coco en la noche por ti, te va a jalar los pies o el del costal, ¿no? Te va a llevar el del costal. Ajá, o cosas así, ¿no? Con intimidaciones. No, la clave aquí es si te enseñaron a regularte emocionalmente desde el afecto. Y mira, nosotros hemos enseñado a los padres a hacer esto con sus hijos. Hemos hecho una práctica con varias familias y hemos visto resultados sorprendentes. Y el ejemplo es este. Un niño hace berrinche. Este es el ejemplo de un padre que enseña a un hijo a autorregularse. Esto es lo que le enseñamos a algunos padres y lo han puesto en práctica. El hijo hace berrinche y entonces el padre se para frente al hijo y respira profundo. ¿Por qué? Porque al padre le detona el berrinche del hijo, ¿cierto? Le detona, es como ¡ah! Y entonces el padre respira profundo y lo ve amorosamente. Y ver a tu hijo amorosamente después de que ya te tiene hasta acá, ¿no? Y máximo a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Es como, no, es un esfuerzo, verdaderamente, es un trabajo de autodominio primero. No puedes dominar a la criatura, no puedes enseñarle a que se domine a sí misma, más bien eso. No le puedes enseñar a tu hijo que se autodomine si tú no te autodominas. No, es un trabajo no de autocontrol, autodominio. Hay una diferencia en el autocontrol y en el autodominio. Entonces, en el autodominio, el padre respira profundamente, ve a su hijo con ojos de amor, se acerca y con voz calmada le dice: hijo, aquí estoy para ti. Y mientras respira, con su respiración, su mirada y su voz, va ayudando a que el hijo entre en algo que se llama coherencia. No es la coherencia que se entiende por esta persona es un coherente o un incoherente. Hablamos de una coherencia. La coherencia es un factor de regulación en el corazón-cerebro. Entonces, el primer conocimiento de coherencia, y algunos que son académicos lo podrán corroborar, el primer factor de coherencia que aprende un hijo es cuando su madre le toma en los brazos y le mira, y más si le da pecho. Porque al hacer eso, está conectando el corazón, está entrando en coherencia el corazón del bebé con el corazón de la madre y está reforzando con la mirada esa coherencia para generar una coherencia, una conexión entre cerebro-corazón. Primero es el corazón a corazón de la madre al hijo y del hijo a la madre. Después, a través de la mirada, es el cerebro de la madre al hijo y del hijo a la madre. Y después ahí, ambos entran en una coherencia de lo que llamamos cerebro-corazón, cada uno en sí mismo y entre ambos. Entonces, ese es el primer momento donde los seres humanos conocemos el tema de la coherencia, entrar en coherencia. Y se ha demostrado científicamente que cuando un ser humano entra en coherencia, hablando en términos como hablamos de coherencia mente-corazón o cerebro-corazón, entonces el resto del sistema entra en un estado de autorregulación sorprendente. Y ha habido experimentos que se han hecho incluso con bebés que han estado enfermos y se hace un trabajo de coherencia donde los bebés se sanan. De hecho, hay otro
estudio que han hecho, por ejemplo, con gemelos, que usualmente uno de los gemelos es el segundo, usualmente es más ansioso que el primero por lapso de tiempo de nacimiento. Si quieren después entramos más a ahondar en eso si les interesa, pero bueno, el punto es este. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho los médicos? Darse cuenta que la coherencia que tiene usualmente en gemelos el segundo es menos regular que el primero, y entonces durante los primeros momentos de vida, los primeros días de vida, lo que hacen es que los juntan y los abrazan. Entonces el segundo bebé adopta e incorpora el nivel de coherencia del primero. Es muy interesante este estudio que se hace, porque entonces este segundo bebé de los gemelos entra en la misma coherencia que su gemelo. Después, no importa si están juntos o separados, este segundo bebé ya tiene ese nivel de coherencia como si hubiera sido el primero. Entonces, son primeros momentos de vida cuando conocemos la capacidad de autorregulación, porque entramos en coherencia. Y si se fijan, esa palabra de coherencia, mente, corazón, cerebro, corazón, y después el resto del organismo y el sistema nervioso entra en coherencia, nos hace ser personas efectivas y evidentemente más coherentes en nuestra expresión y en nuestra manera de responder en lugar de reaccionar. Una reacción no suele ser coherente, una respuesta suele venir de la coherencia. Hay una diferencia entre reaccionar y responder, pero ya pasó por un nivel de trabajo interior de coherencia, por la autorregulación. Entonces, un padre que hace esto le recuerda y le reafirma y le brinda al hijo esa capacidad de autorregularse desde el afecto. Y es muy poderoso. Entonces, si lo vemos aquí, que la mayoría de las personas precisamente dicen, claro, ayudaron a regularte emocionalmente desde el afecto, y quizá la respuesta para muchos sea no, porque muchos padres no tenían exactamente estas facilidades para entender la coherencia y para entender todos esos tipos de mecanismos. Por eso es que hoy día se enseña. Esto se enseña, así es que no te preocupes si no lo tuviste, hay una manera de poderlo tener nuevamente. Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Te dieron sentido seguro de conexión y pertenencia? O sea, ¿qué tanto te hicieron sentir esta conexión y esta pertenencia en el hogar? Muchas de las veces cuando hay amenazas de, pues, por ejemplo, hijos que son a lo mejor que están más con abuela o con alguien más, ¿no? Y ya no te quiero y vete para allá, y ya no te quiero y vete hacia aquel lado. Entonces, de alguna manera, o los mandan con las abuelas, o los mandan con los tíos, o los mandan con algún lado. De alguna manera también eso les impide a tener esta seguridad o esta confianza, porque de alguna manera no se sienten seguros en la conexión y sobre todo en el sentido de pertenencia. Entonces, ¿tú tuviste en tu hogar sentido de conexión y de pertenencia, sí o no? Acuérdate que si es a veces sí, a veces no, entonces no hay consistencia. Sí, por ejemplo, los hermanos mayores a veces hacen un bloque, ¿no? Y si son puros hombres, hacen un bloque, y quien es una mujer y dice, híjole, a lo mejor yo me sentí muy rara porque mis hermanos hacían su bloque y yo no me sentí que pertenecía. Yo a lo mejor estaba más con mi mamá, con mi papá, o solita jugando, o con una prima por ahí cada vez que venía, pero o viceversa, también hombres que se criaron con hermanas, y las hermanas tenían como su propia comunicación, su propio estilo y de convivencia, y precisamente no, como hombre no estaban exactamente muy ligados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto este sentido de seguridad, de conexión y pertenencia lo tuviste, o qué tanto no? 2, 3, 4, sí, mira, son 6. Así que si sacaste una que no, ya con eso no. Tienes un 80% de seguro o un 60%. Sí, y ahí es donde se van dando las cosas, ¿no? Si tuviste todo esto, que si tus padres fueron congruentes, que si fueron consistentes, que estaban disponibles, simpáticos, ¿no? O sea, si tú tuviste todo esto, sí, esta riqueza, esto te permitió entonces tener acceso a tu impulso de explorar cuando te sentías seguro y de acercarte y conectarte cuando buscabas contacto. Es decir, esto hizo, o más bien, esto generó tu capacidad, o más bien, esto te generó un sentido de seguridad. Si sí lo tuviste, te generó un sentido de seguridad. Si no lo tuviste, entonces te generó un sentido de inseguridad. ¿Hasta aquí estamos? ¿Seguridad o inseguridad? Ok, si lo tuviste, si no lo tuviste. Entonces, si sí tuviste seguridad, entonces se desarrolló en ti una capacidad de explorar el mundo, entonces por lo tanto de ser más arriesgado. Observa hoy día que eres adulto, que eres adulta, qué tan arriesgado, qué tan aventado eres, o qué tanto te quedas patinando en la inseguridad y necesitando certeza y todo esto.
¿no? Bueno, y esta era la época o la etapa del nacimiento, la etapa de la bienvenida al mundo, la etapa de a lo mejor los primeros años, hasta los 5 años, 7 años. Pero después vienen otros procesos interesantes dentro del hogar y que tú a lo mejor ya tenías más razonamiento o más formas de pensar, ya te observabas más las cosas y te dabas cuenta a lo mejor si había satisfacción en el matrimonio de tus padres o se la pasaban peleando o a lo mejor había amenazas en los papás. Estos son otros factores. Otros factores que también influyen, por ejemplo, cuando hay esta amenaza de nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, que normalmente se dan típicamente en las parejas cuando se pelean o cuando tienen desafíos o dificultades, hacen amenazas o hacen intimidaciones y el niño está observando ese terreno y luego dice, híjole, ¿con quién me tendré que ir después? ¿Con mi mamá o con mi papá? Claro. Entonces van a tener que decidir y esta satisfacción en el matrimonio de los padres que no esté muy estable va a impactar también en el nivel de seguridad de la criatura. Entonces, si tuviste padres que tuvieron un matrimonio satisfactorio, agregó puntos a que tú desarrollaras una estructura de apego seguro. Si no, entonces agregó puntos a que tú desarrollaras una estructura de apego inseguro. Otro punto son los niveles de estrés y de presión. Si en tu familia había muchos niveles de estrés y de presión, eso también contribuyó a un estilo de apego inseguro. Si había bajos niveles, no es que no hubiera, pero hubiera bajos niveles de estrés y bajos niveles de presión y por lo tanto de depresión, entonces era más probable que desarrollaras en ti estructura de apego seguro. Y para que lo entendamos un poco mejor, siempre lo decimos, a ver si es como un ejemplo que decimos, ¿no? Si mamá hablaba inglés, pues el hijo que va a hablar inglés, ¿no? Si los papás hablan estrés, hablan presión, hablan inseguridad, pues el niño va a absorber esto y también es lo que va a proyectar también el niño. También impacta mucho la riqueza social, el nivel de riqueza social. ¿Qué quiere decir esto? El que los padres tengan niveles de convivencia con amigos de la familia. Muchos papás son como muy aislados, o sea, nosotros somos tú y yo y nuestros niños y aquí nadie entra a la casa, no compartimos, a menos salimos a compartir con alguien más y sociabilizamos afuera, pero el niño entonces no se da cuenta cómo es esa sociabilización. Pero cuando hay papás que sí permiten a su casa la entrada de buenos amigos, de buenas conexiones, el niño convive con esto, comparte con esto, el niño también le va haciendo un nivel de seguridad. Entonces, la riqueza social es un punto muy importante que contribuye a tu estructura de apego seguro. ¿En tu familia había riqueza social o no? ¿Poca, media? ¿Y qué tanto hoy día tú también tienes este nivel de riqueza social? A mayor riqueza social, mayor capacidad de estilo de apego seguro. Otro punto también es que se incluyeran muy pocas horas de cuidador no parental. Muy pocas horas de cuidador no parental, en palabras en español, es... Sabemos que todos los niños en algún momento han necesitado ser cuidados por la abuela, ¿no? Por la abuela, por un tío, por una tía, por una nana, etc. Pero si fueron pocas horas, mientras menos horas de cuidador no parental tuviste, más posibilidades de estructura de apego seguro. Mientras más estabas en manos de la abuela, la tía, la prima, la nana, la escuela, ¿no? Maternal o estas instituciones sociales que cuidan bebés y niños muy pequeñitos, mientras más estuviste ahí, menos probabilidades de estructura de apego seguro. Entonces, en estos 4 puntos también esos importan mucho y van a impactar muchísimo. Y esas son condiciones, ¿no? Sí. Lo primero que hablamos es el de tu conexión, tu contacto, tu desarrollo directamente con tus padres. Esta otra parte son condiciones favorables o no favorables para tu desarrollo de apego seguro. En pocas palabras, el entorno familiar, el entorno familiar y social que estaba involucrado, donde la criatura de alguna manera le había impactado esto. Yo voy a decir de broma, infantil, ¿no? Yo me crié con la niñera, pero la que salía en la tele, ¿no? Ay, tú, la nana Fine. La nana Fine. Yo veía el programa y me quedaba... Ok, no nos cuidaba nadie, solo mamá. Ok, bueno. Ok. Otro punto importante a considerar es la genética. La genética también tiene aquí un papel que juega de manera considerable. Según la Universidad de Kansas y de California, ambas universidades hicieron varios estudios y se unieron en esto. Y encontraron algo importante. Lo digo como dato muy simple, no ahondar demasiado en ello, pero es este.
el receptor de dopamina, así se llama, aleolo DRD2, está asociado con el apego ansioso. Entonces, en las personas que encontraron elevado este receptor de dopamina, aleolo DRD2, que lo encontraron elevado, se dieron cuenta que eran personas que desarrollaban más apego ansioso. Mientras que una variante del receptor de serotonina 5-HT1A se relaciona con el apego evitativo, con la evasión. Entonces, también ahí hay un punto. Entonces, estos dos genes influyen en funciones cerebrales que están incluidas las emociones, la recompensa, la atención, así como la conducta social y el emparejamiento. Así que, tampoco no voy a andar diciendo por la vida, no soy yo, es mi aleolo DRD2, o no soy yo, es mi 5-HT1A, ¿no? Pero sí hay un factor ahí. Ahora, también sabemos que el 9%, más o menos, de la genética termina influyendo en ti dependiendo de qué tanto tú lo detonas y lo alimentas, y entonces se incrementa. Sí, entonces este impacto a nivel emocional obviamente tendrá que ver con la regulación emocional. En el caso de la recompensa, esta parte de la gratificación, donde por ejemplo en el apego ansioso quisiera la gratificación rápida, el evitativo a lo mejor no le importa, o le importa un comino la gratificación, no, también rápida y vámonos. Sí, más fugaz, más efímera. Y en el caso de la atención, hay gente que tiene una necesidad de atención muy exacerbada, o sea, muy llamativo de la atención, y tanto el ansioso que le interesa mucho tener la atención, o el evitativo que también la tiene rápido pero se va, o sea, no le importa mucho, o el desorganizado. Y que tienen dificultad para la atención también. Sí, para poner y prestar atención. Exactamente. El ansioso usualmente pone tanto sobreatención que termina perdiendo la atención en lo que debería, y el evitativo no pone atención, ¿no? Y muchas de las veces hay gente que se le considera que tiene trastorno de déficit de atención, pero a veces necesitamos preguntarnos qué tanto el trastorno de déficit de atención es trastorno de déficit de atención o está en una estructura de apego evitativo. Y anclado, ansioso. Y anclado a estos neurotransmisores, al final a estos del receptores. Día, tanto el ansioso como el evitativo tienen más probabilidades de desarrollar trastorno de déficit de atención. Ambos. Entonces, la facilidad para tener una mejor conducta social o incluso para poder relacionarse a nivel de pareja, a nivel del emparejamiento. Ok, algo más que influye en la estructura de apego. Nuestras experiencias afectivas desde el primer amor, desde el primer gran amor, hasta nuestras relaciones adultas también impactan. Y se ha demostrado que del 70 al 75% de las personas mayores, o sea, de edad mayor, de 18 en adelante, siguen perteneciendo a la misma categoría de apego a lo largo de su vida, mientras el 25 al 30% cambia de estructura de apego por un impacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto cambia. Sí cambia. Y hay personas que estaban en una estructura de apego seguro y por una experiencia muy dura, muy dolorosa, ya sea del primer gran amor o de sus relaciones amorosas a lo largo de su vida, cambian entonces de tener una estructura de apego seguro a ansioso o evitativo por las experiencias. Pero de la misma manera, personas que tenían estructura de apego seguro o evitativo, por trabajo en sí mismas, han logrado tener estructura de apego seguro. Entonces, esta no es una condena, no es una sentencia. Sin importar en qué estructura de apego tú te ubiques, no es una sentencia, ¿cierto? Es una advertencia. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia. No es una sentencia de ya estoy condenado, ¿no? Mi génesis, ¿viste? Entonces, pues ya. No es una sentencia, es una advertencia. Te das cuenta y puedes cambiar. De hecho, estamos viendo este tema precisamente por lo mismo, porque hay gente que tiene el estilo, se identifica con la estructura de estilo de apego ansioso o el evitativo o el desorganizado. Yo creo que dentro del ansioso y el evitativo hay mucha forma de trabajar a nivel de terapia, a nivel de procesos para llegar a un estilo de apego seguro.
El desorganizado es un poquito más complicado porque el desorganizado sí llega a caer a rasgos de patologías un poco más fuertes. Pero entre el ansioso y el evitativo hay mucha posibilidad de trabajo con esto, así es que hay muy buenas noticias para esto. Sí, claro. Ok, veamos entonces características de la estructura de apego seguro, ¿les parece? Vamos a ver características de ahí tú puedes decir, yo sí tengo esta, yo no tengo esta, pero la puedo desarrollar. Entonces va viendo, yo sí tengo esta esta no, la puedo desarrollar. Mira, reconozco esta en mi pareja, etcétera. Y vamos teniendo la conciencia, teniendo el contexto de lo que es una estructura de apego seguro, ¿va? Entonces vamos a ver, en la vida adulta al relacionarse, las personas seguras de apego seguro, en la vida adulta al relacionarse, tienen un sentido de pertenencia, autoaceptación, autoestima y confianza. Lo tienen. Muestran mayor espontaneidad y libertad de reglas y patrones de pensamiento. Generan relaciones de confianza y compromiso a largo plazo. Disfrutan de las relaciones íntimas, tienen capacidad de compartir sentimientos. Confían en su pareja, por lo tanto no son celosos, controladores, narcisistas, ni ninguna otra distorsión, porque simplemente confían. Cuidan y se dejan cuidar. Se sienten correspondidos en el amor y en las relaciones. Entonces no hay una cuestión de queja y de carencia en la relación, porque se sienten correspondidos. Expresan, les gusta compartir tiempo con su pareja, al igual que darles espacio. Tienen como esta parte, ¿no? De que les gusta compartir, pero también les gusta dar espacio. No están ni muéganos, pero tampoco es como tú allá, yo acá, sino tienen esa flexibilidad de compartir y dar espacio, compartir y dar espacio. Expresan niveles crecientes de... 3 palabras claves acá, apunta esto. Expresan niveles crecientes de satisfacción, palabra clave, satisfacción. Segunda palabra clave, compromiso. Y tercera palabra clave, confianza en sus relaciones. Satisfacción, compromiso y confianza de manera creciente en sus relaciones. Eso es algo básico para ellos. En caso de ruptura, son capaces de sostenerse y tolerar el dolor de esta. O sea, no hacen tanto el drama. Disfrutan de un atributo muy real, aunque imperceptible a simple vista. Están programadas para esperar que sus parejas sean cariñosas y le respondan con afecto, y no les inquieta perder el amor del otro. Que esto es muy interesante, porque aunque es imperceptible esto, y como decimos, es un atributo, el estilo de apego inseguro, tanto ansioso como evitativo como desorganizado, sí les inquieta perder el amor del otro. A todos los del inseguro, a todos les inquieta perder el amor del otro. Por lo tanto, necesitan estar haciendo estrategias de activación y de desactivación y de estar checando y vigilando y ¿no? O sea, como estar teniendo feedback o sea, hay una cuestión donde sí hay de fondo siempre una preocupación de perder el amor del otro y al otro. En la estructura de apego seguro no hay eso. No lo hay, no está ese miedo de perderlo. Entonces se vive una tranquilidad formidable que es muy recomendable. También en el apego seguro se sienten increíblemente cómodas en las distancias cortas y poseen una extraña habilidad para comunicar sus necesidades y responder a las de su pareja. O sea, para algunos, por ejemplo, no se sienten cómodos cuando el ansioso, no porque se sienten asfixiados. Hay gente que se siente asfixiada de un ansioso. El evitativo. El evitativo se siente así. Y bueno, y el ansioso quiere estar pegado. Sí. Mientras que el seguro sabe mantener la distancia y sabe tener esas distancias cortas y poder intimar sin necesidad de un tema de complicación. Exactamente. O sea, su sistema nervioso no se dispara para ningún lado ante distancias cortas, ante el acercamiento y ante las necesidades. En cambio, en el apego inseguro, ya sea de cualquier estilo, pero inseguro, sí hay un tema con el tema de las necesidades. Sí hay un tema. Acá no es. Las necesidades son las necesidades, son bienvenidas y son atendidas. Ese es el proceso mental que hacen. Necesidades son necesidades, son bienvenidas, se atienden, listo.
Es correcto. Entonces, nada más como una pequeña observación, un pequeño énfasis. Hay dos estructuras de apego realmente, el seguro y el inseguro. El seguro es el que estamos viendo y el inseguro está determinado en 3 tipos: el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Pero al final de cuentas son de la estructura de apego inseguro. Y ahorita en el que estamos en el seguro. Entonces, ¿qué cualidades tiene también una personalidad así? Una estructura de apego seguro. Ok, cualidades. Una cualidad muy importante es que son de fiar, o sea, son muy confiables. Otra es que son equilibrados. Digno de confianza. No tratan de esquivar la intimidad, o sea, como... O huir de ella. No se vuelven locos analizando a su pareja ni a la relación, No. como unos que están todo interpretando todo. Ajá, que eso lo vimos también en el inseguro, ¿no? Que analizan a la pareja y a la relación. El drama brilla por su ausencia. Y aquí es un punto clave, porque para los del apego inseguro, aunque quisieran una relación más segura, hay una adicción al drama, ¿cierto? Hay una adicción al drama. Entonces, y si no hay, es como, qué aburrido. Y entonces, consciente o inconscientemente, alguien que está en el apego inseguro detona algo para que haya un drama, para que haya un problema, para que haya un conflicto. Y te puedes dar cuenta, estaba todo tan en paz y llegó el inseguro y detonó un drama, un problema, un conflicto. Y era como, ¿por qué? Porque necesita drama, es adicto al drama. Y acá no, el drama brilla por su ausencia, no hay drama. Tampoco hay altibajos ni yoyos, como yo, ni montañas rusas que citar. Claro, ¿no? Como esta cuestión como seguida del drama, de las emociones. Sí, de las emociones, ¿no? Hay estos altibajos que se disparan. tremendos, ¿no? Son, y a ver, y no es que sea monótono emocionalmente, es que es más un oleaje más calmo, ¿no? Más disfrutativo. Sí, no es lo mismo, es una emocionalidad en un oleaje más tranquilo, más armónico, a estos picos de emocionales que tiene el apego inseguro en cualquiera de sus 3 formas. Otra cuestión es que captan como nadie las señales emocionales y físicas de la pareja. Captan señales, o sea, no es que están... Fíjense, en el inseguro, tanto el evasivo como el evitativo, aunque es el mismo, tanto el ansioso como el evitativo, pareciera que captan, en realidad no captan bien las señales. Y ellos sí, los seguros captan bien las señales emocionales y físicas de la pareja, pero además de captarlas, saben cómo responder a ellas. ¿Por qué? Porque es algo que aprendieron los padres. Los padres captaban las señales del niño y respondían a las necesidades. Su sistema emocional no se altera demasiado frente a una amenaza, como en el caso de que lo hace el ansioso, y tampoco se cierra, como en el caso del evasivo. O sea, se mantiene presente y abierto. Y entonces aquí tenemos esta nota que dice: ningún factor augura tanta armonía en pareja como una estructura de apego seguro, y expresan más satisfacción. Entonces, si tú quieres armonía y satisfacción en tu relación de pareja, necesitas construir estructura de apego seguro en ti. El anhelo del corazón de todo ser humano es la conexión. Sin embargo, el miedo más grande es a ser lastimado. Si tú quieres aprender cómo generar intimidad desde un espacio seguro de contención amorosa en ti mismo, en ti misma, en tu relación y en la vida, entonces síguenos en Amability Mentorship para que aprendas, descubras, aprendas, crezcas, evoluciones y transformes tu manera de amar en una manera justamente amable. Una manera sana de relacionarte. Una manera sana, consciente, amorosa, proactiva, poderosa de relacionarte. Si te interesa, el enlace está aquí en la cajita de la descripción. Nos vemos en Amability Mentorship. Gracias, Ganalovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en este tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gana Lovers.